Buenísimo. Bueno, una vez que se pone rec, empieza la acción. Así que invitarte, Andy, a que nos cuentes un poco sobre tu recorrido, tu formación, y bueno, a que todos te puedan conocer. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. A ver, es raro pensar como cuál es el recorrido en la formación, porque, o sea, yo puedo contar, sí, estudié en la ENERC, pero creo que hay algo que marcó un poco la necesidad del cine que viene de antes, de la adolescencia. Yo hacía, además, bueno, del secundario formal, participaba en unos talleres de educación por el arte del IVA, el Instituto Labardén. Seguramente ahí veo caritas que hacen así. Y ese lugar marcó profundamente mi relación con el arte en general, una relación por ahí no tanto desde la acumulación de conocimiento, sino a partir del arte poder conocer el mundo y pensar también los espacios colectivos, ¿no? Había algo del IVA que era siempre hacer rondas, ¿no? Como ya la disposición de cómo vernos dentro del aula, cómo pensar lo que cada uno podía aportar. Pasaron muchos años también de eso, pero a mí me dejó heridas de experiencia, digamos, sí, dije heridas, suena feo, pero son marcas profundas, ¿no? Como a fuego, digamos, porque era todo muy, muy pasional también en la adolescencia. Lloran llantos seguramente en los patios, en los recreos. Y ahí también conocí a una docente que se llamaba, hace poquito falleció, Margarita Roncarolo, una docente de literatura, que yo creo que sí, que es como para mí mi gran mentora, aunque luego no la continúe en el camino, pero sí, digamos, lo que ella impulsaba, ¿no? Impulsaba la autonomía, la voz, la construcción colectiva. Siempre nos decía que en el preciso momento en el que escribamos algo, ¿no? Como armar una mística de ese momento, y decía que nunca nadie antes había escrito lo que cada uno de ustedes puede volcar ahora, ¿no? Entonces, empoderarnos desde ese lugar, ¿no? Tenemos algo para decir. Obviamente que luego el camino en la formación del cine, esto choca mucho, ¿no? Cuando se intenta como solidificar un montón de las ideas, de los formatos, de las experiencias, de cómo se hace, ¿no? Cómo se hace un corto, cómo se escribe un guión. Bueno, así que ahí también peleé mucho. Organizamos centros de estudiantes que aparecían y desaparecían, logramos también un montón de reivindicaciones en la lucha también, ¿no? Que se instale un centro de estudiantes, que se instale un consejo académico con participación estudiantil, que el rector, la rectora sea también elegida por concurso, o sea, un montón de esa práctica también de relación, ¿no? No solamente pensar el cine como algo aislado, sino también algo que todavía hoy sigo impulsando, ¿no? Que es esa relación como sujetas polítiques, intentando utilizar el lenguaje inclusivo que voy aprendiendo. Es todo, ¿no? Es un todo, es esa práctica en relación al mundo y a la sociedad. También yo vengo de una familia trabajadora, pude formarme en la educación pública, no, tengo todo mi recorrido en educación pública gracias al esfuerzo de mi mamá y de mi abuela, también una familia muy marcada por las redes de mujeres. Así que de ahí vengo, digamos. Sí hice también el secundario, en un secundario el Pellegrini, que por ahí conocen, en donde me marcó también. O sea, yo venía de una escuela pública de Flores, en donde era una la población, y en el Pellegrini conocí otra parte del mundo, ¿no? Creo que
que eso también me marca fuego en la lucha de clases, ¿no? En las injusticias del mundo, en cómo ver que no es solamente el impulso, la decisión individual, sino que hay todo un sistema que nos atraviesa, ¿no? Y que nos condiciona y nos da posibilidades o no. Creo que un poco ese mix es lo que me hace impulsar el cine que amo y que quiero hacer y el que disfruto y que me incomoda, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con no olvidar las estructuras, no olvidar, sí, como lo sistemático que nos atraviesa en nuestros cuerpos. Gracias, Andy, por compartirlo. Yo creo que esto no es como una iniciación, porque atrás de una película hay muchas historias y hay alguien que creó un relato para transformarlo. Y vos sos una militante del arte, siempre estuviste en espacios, ¿no? Que conformaste para disputar, para reflexionar, para intentar transformarlo, inclusive en la actualidad, bueno, sos parte de la FAF, y eso también es importante. ¿Querés contar mientras hay más o menos 32 personas? Quiero esperar porque se anotaron un montón más, unos minutitos. ¿Querés contar sobre la FAF y lo que estás haciendo ahora? Sí, bueno, como decía eso, desde el centro de estudiantes de la ENERC, digamos, que intento sumarme y conformar espacios, ¿no? De organización. Cuando egresamos de allí, hablo en plural porque junto con Francisco Márquez, que es mi compañero, padre de mi hija y socio todo, también nos embarcamos en la necesidad de tener un espacio, una asociación, un encuentro con otros cineastas de nuestra generación. Así que ahí armamos el colectivo de cineastas, que ya tiene 5 años aproximadamente. Dentro del colectivo de cineastas, lo que buscábamos y lo que estamos construyendo es justamente esto, ¿no? Bueno, lo que decía recién, ¿no? Que el cine no quede como un hecho aislado, sino pelear por políticas públicas de ampliación de derechos, de acceso. Trabajamos mucho sobre el plan de fomento. El plan de fomento es lo que marca en el Instituto de Cine cómo se va a administrar y redistribuir los recursos del cine, con qué perspectivas. Tenemos mucho trabajo elaborado ahí, además, obviamente, de pensar el cine y de intercambiar entre compañeros. Y el colectivo de cineastas conforma, junto a otras asociaciones, espacios y colectivos, el Frente Audiovisual Feminista Federal, que es un frente que nació también hace 2 años aproximadamente. Hubo durante el 2018 la lucha por el aborto legal. Fue muy interesante cómo se fueron juntando las diferentes asociaciones y colectivas, algunas específicamente de mujeres que llevan la agenda feminista, digamos, en primer plano, y después otras asociaciones que fueron por ahí necesitando del armado de comisiones de género para poder llevar esos planteos adentro de las asociaciones. Entonces hubo un encuentro en las calles de las mujeres cineastas que, bueno, se vio como, sí, la necesidad de armar algo que nos encuentre y que nos haga aprender, ¿no? De las otras experiencias. Ahí surge el Frente Audiovisual Feminista Federal, que está, digamos, todo el tiempo intentando acompañar las luchas de cada espacio. Es transversal, o sea, hay asociaciones que son de directoras, productoras, pero también hay técnicas, hay asociaciones, como decía, por ahí como mujeres audiovisuales. Bueno, en fin, es una idea de poder trabajar juntos, qué es lo que está faltando de manera estructural en la industria audiovisual, ¿no? Pero para eso es muy importante conocer lo que está pasando a la compañera, a la compañera, ¿no? Porque no es lo mismo lo que nos sucede como directoras de cine
que una técnica audiovisual de una serie, ¿no? Y que vive en Capital, Cava, o que viva en Formosa. Entonces hay algo de esa voz colectiva que va circulando y que vamos como comprendiendo y ampliando, que me parece que ayuda a ampliar la perspectiva de la lucha, ¿no? Más allá de que cada asociación también o espacio, no todas son asociaciones legales, sino que también hay mucho de organización, tenga sus demandas específicas, ¿no? Y sus urgencias específicas. Me parece que hay algo del frente que es muy importante sostener, porque tiene que ver con cambiar una lógica, ¿no? Una lógica jerárquica, patriarcal de la industria, ¿no? Donde siempre se intentó sectorizar, donde, bueno, mismo están esos roles, ¿no? Impuestos, y hay algo de las políticas que también son así, ¿no? Tanto desde los sindicatos como también desde las políticas públicas, ¿no? En donde pareciera que no hay posibilidad de que todos estemos luchando en defensa del cine y del audiovisual independiente, más en este contexto de crisis absoluta donde los recursos son menos, porque bueno, por la pandemia, al cerrarse los cines, la mayor cantidad de recaudación del Fondo de Fomento Cinematográfico es gracias a la venta de entradas, ¿no? Entonces hay algo ahí que se redujo abismalmente. Entonces, poder como pensar que la industria, la actividad audiovisual depende de todos, más allá de que hayan roles específicos, este momento es clave para pelear por políticas inclusivas, con perspectiva de género, digamos, es el momento en donde hay pocos recursos, bueno, se expresa la polaridad, ¿no? Se expresa que los grandes grupos económicos sostienen ahí un poder. Bueno, para poder enfrentar ese poder tenemos que ser más, ¿no? Y cuanto más juntes estemos, bueno, algo vamos a poder lograr, ¿no? No pierdo las esperanzas, sino no haría todo lo que hago. Buenísimo. Bueno, gracias por compartirlo y ahora todos juntos damos inicio oficialmente al ciclo. Querida Haz, te doy la Buenas, palabra. ¿qué tal? Yo soy la presentadora como de los premios, bueno, esa soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la sexta Cinemateada organizada por Pantoya. Pantoya es un espacio interdisciplinario que lleva a cabo distintas acciones humanísticas y de promoción de la ESI. Y la temática de estos 6 encuentros que vienen transcurriendo desde marzo, ¿no? Desde marzo empezamos, tiene que ver con pensar los medios audiovisuales en función de la ESI también, ¿no? Y el nombre que tiene justamente tiene que ver con educar la mirada y poder ayudarnos a ver más o a ver diferente. Y bueno, venimos llevando a cabo distintas acciones en el marco de esta pandemia, distintas acciones en las redes, llevamos a cabo, bueno, la campaña del barbijo violeta, de acuerdo a las efemérides y a las distintas temáticas, son las películas que intentamos seleccionar. Hay un espacio también que lo llevan a cabo los varones del equipo de nuevas masculinidades. Y bueno, y hoy es un encuentro muy especial. Contamos con la fortuna de tener a Andrea Testa, que es la directora de la película, del documental que seguramente muchos de ustedes habrán visto. Y están varios miembros de Pantoya. Y hoy tenemos la participación especial de Graciela Kuman, que anda por ahí, no la ubico ahora justo en el cuadradito. Bueno, Graciela es médica, les cuento un poquito, es magíster en epidemiología y es especialista en obstetricia y ginecología. Y también es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y siempre aporta, digamos, en estas temáticas una mirada muy precisa y que nos ayuda mucho también
ajustar la mirada también. Y bueno, y como siempre, nuestra Gaby Ramos de todos los encuentros, Wanda López Treyes, que es nuestra especialista en medios. ¿Y me falta algo o alguien? Está Luis también ahí, Dani. ¿Y vos? Y yo, bueno, Marta. Sí, yo. Marta. Bueno, si les parece, comenzamos. Les doy entonces la palabra a Gaby y a Graciela. Bueno, Dale. es cierto, gracias, Jas. Como dice Jazmín, a medida que fueron pasando los meses, en realidad es esta pasión y este deseo de mirar cine lo que nos hizo pensar hace ya muchos años los primeros ciclos de cine debate que organizábamos en Filo, no sé si alguno se acordará de eso, y después de ahí anduvimos rodando y dijimos en pandemia no vamos a privarnos de este placer de mirar cine, juntarnos a comentar, y se nos ocurrió este dispositivo. Y a medida que se va complejizando el tema de la ESI, porque no es cuestión solo de lo que ya tenemos incorporado o sabido, vamos también incorporando otros enfoques, ¿no? Me pareció muy interesante otros enfoques y, por supuesto, otras especialistas o especialidades, ¿no? En el encuentro anterior estuvo María Luisa Pérez para ayudarnos a pensar un poco qué es esto de la salud mental y la relación entre la ESI y la salud mental y el arte, por supuesto, y hoy contamos con Graciela Kuman para hacer foco en un aspecto que no está saldado de la ESI, muy por el contrario, y vamos a tratar de pensar ahí qué nos está faltando, que es el enfoque biomédico para pensar los temas de educación sexual, ¿no? Por ahí el aspecto de género, la presencia de las disidencias, el avance en cierto marco de derechos está más presente o es más sencillo de encarar en la escuela, y el tema del enfoque biomédico todavía, y esto del objetivo de la prevención, que charlábamos un poquito antes en la previa con Graciela, creo que todavía tiene su vacancia importante. De hecho, esto es lo que se muestra claramente en el documental que Andrea viene a compartir hoy, así que un poco de eso queríamos encarar. Yo puedo compartir, Juan, un PowerPoint para ir mientras tanto charlando con Graciela y vos me das el ok. Sí, te dijo que sí, ¿eh? Pero es que no tengo el host para poder subirlo. Tenés que tocar presentar ahora y listo, Gá. Ah, muy bien, claro. Sí, estaba esperando que me pusieras nada, otra plataforma, perdón, viste, está bien, ya entendí. No pasa nada, estamos acá. Todo es aprendiendo. Ahí. La virtualidad nos Ahora, dio esa enseñanza. es cierto, entre otras. Bueno, ¿se va viendo esto? Sí, ¿sabés qué, Gá? Marcalo como Sí. formato de presentación, así lo vemos grande. Bien. Ahí está con ganas de hacerme caso. Y entonces, cuando la compu me haga caso, ustedes me dan el ok, que está todo bien, porque yo no les veo. Dale. Vale, quédate tranquila que te avisamos. Bueno. Ahí. No. Si tocas F5, ¿qué pasa? Ajá. A ver. Ahí. Con F5, ¿no? Bueno, voy para atrás y vuelvo. ¿Y ahí qué están Nada, viendo? se dejó de presentar. Bien, bueno. Podría entonces volver a intentarlo, a ver, ¿qué tal? Dale. A ver cómo vamos ahí. Ahí puede ser que sí, que se vea. Bueno, que quede así, no hay problema. Ah,
Se ve algo, pero no toda la pantalla. Claro. Bien. Bueno, para pensar la ESI, para nosotros es fundamental pensar en esto que decíamos de que tiene que ser integral y entonces tenemos que tener muy presentes el enfoque biomédico, la perspectiva de género y el marco de derechos. Y en el marco de derechos, nuestro marco legal, la verdad es que es tan frondoso que de solo recordarlo nos indigna mucho más la realidad que vamos apreciando en el documental de Andrea, ¿no? Desde la Constitución Nacional Reformada del 94, que habla de la perspectiva de género y del derecho a la información, desde el 2002 la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tiene como objetivo que todas las personas que habitan el territorio argentino puedan decidir qué, cómo, cuándo y con quién, y cuántos hijos tener o no tener, ¿no? O sea, una ley de avanzada ya abre las puertas a la posibilidad de pensar con quién, o sea, lo que después fue la ley matrimonio igualitario, abre las puertas a pensar en que debe existir un programa que garantice la continuidad o la maternidad en la adolescencia con los andamiajes necesarios de parte del Estado, que garantiza el derecho a recibir información y recursos en anticoncepción para todas las personas que habiten este país y mayores de 13 años en forma totalmente autónoma, aunque no recurran con ningún adulto referente. Después, llegado al 2005, bueno, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que transforma a las chiques en sujetos de derecho, por el cual y por la característica de la autonomía progresiva también tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, y esto se va a reforzar después y se va a ampliar con la ley de identidad de género, por ejemplo, y vamos a volver otra vez a pensar en el tema de cuándo termina la infancia y cuándo comienza la adolescencia, para pensar qué pasa cuando un embarazo se produce a los 12 o a los 13 y cuál es la diferencia cuando el embarazo se produce a los 16 o a los 15 y cuáles son las responsabilidades de la escuela de acompañamiento diferencial en cada uno de los casos. Bueno, nos indigna pensar en que la ley de parto respetado, la 25929 del 2018, no aparece, aparece totalmente oculta en estas realidades que viven las chicas del conurbano, que muestra Andrea, pero que se extiende a lo largo del país. Y por supuesto estamos pensando en la interrupción legal del embarazo, el protocolo ILE y el futuro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En este marco legal nacional es en el que nos vamos a indignar para poder resolver estos interpelantes que nos hace la realidad del conurbano que muestra Andrea. Ahora solo les invito a mirar, teniendo en cuenta en que hemos transitado la Semana Internacional de la Salud Sexual y Reproductiva, estos datos siguen doliendo. Bueno, la campaña de UNICEF para el 26 de septiembre, el Día de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y la posibilidad de encontrar algún referente ESI, vamos a decir desde el lugar de la escuela, para poder plantear las dudas acerca de, frente a la situación de embarazo y ahora cómo seguimos. Bueno, seguimos así, ¿no? Tuvimos la Semana de la Educación Sexual Integral, toda la semana para trabajar acciones específicas de ESI en las distintas escuelas, en todos los niveles, pero estamos hablando específicamente de escuelas secundarias. Y estamos presentando de alguna manera el programa ENIA, que es el programa nacional interministerial
que trabaja sobre el embarazo no intencional en la adolescencia. Digo interministerial porque es un programa que afecta, va a poner como responsables al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y a la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia. Entonces va a haber varios ministerios junto con el desarrollo social trabajando efectivamente en este programa ENIA, tanto en formación como en prevención concreta a través del aporte de insumos. Y por supuesto, no es el único programa. Ya tenemos desde el año 2000 el programa de retención de alumnas madres, padres y embarazadas en la escuela, que lo que hace es garantizar la continuidad educativa, la terminalidad educativa para chicas que estén gestando y quieran efectivamente maternar, y para varones que estén paternando o acompañando procesos de embarazo de sus compañeras. Este es un programa que está muy instalado, es un programa que empezó allá en el año 2000, pensando en que había algunas alumnas en quinto año que se embarazaban y perdían la promoción de su escuela secundaria, y están trabajando en este momento, hace ya varios años, con estudiantes de sexto y séptimo grado. Digo, como para pensar un poco y empezar a charlar con Graciela qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Dónde estuvo la vacancia de la escuela, del sistema de salud, o tal vez de distintos modos de pensar la feminidad para que el cuello de botella que antes se producía en cuarto y quinto año se esté produciendo ahora en séptimo y primer año, séptimo grado y primer año, con el tema de los embarazos tempranos, llamémosle así. Y aprovecharemos para hacer alguna disquisición que es filosófica, es técnica, pero también es ideológica, ¿no? Vamos a hablar de embarazos en la adolescencia, cómo podemos hablar de embarazos en mujeres o en personas gestantes de más de 40 años, pero no vamos a hablar de embarazo adolescente, porque quien es adolescente es el sujeto que porta el embarazo, pero no el embarazo. Entonces, vamos a hablar de embarazo en la adolescencia y vamos a diferenciarlo de lo que sería un embarazo precoz. Estaríamos ahí hablando de un embarazo en la infancia. Esto sería que el cuerpo gestante, básicamente el cuerpo femenino, tiene hasta 13 años. Y entonces estamos pensando que fue producto de una situación de abuso, que fue producto de una situación de violencia sexual, con lo cual esa cuerpo gestante tiene derecho a la ANP, al aborto no punible. Bien, distintas realidades para pensar el embarazo en la adolescencia, y distintas realidades para pensar también cómo nos interpela, de alguna manera, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Paula Feinsod, que hace su primera investigación sobre embarazo en la adolescencia en situaciones de alta vulnerabilidad y entrevista a mujeres y a varones, cómo el embarazo en la adolescencia, dice Paula, es un síntoma social, ¿no? Nos habla o nos interpela básicamente a la clase media urbana, adultos de determinada manera, pensando en que tenemos algo que decir acerca de ese embarazo, y lo que tenemos que decir es la prevención, ¿no? Entonces se generan, como el libro de Mónica Goña, digamos, políticas públicas en torno a la prevención del embarazo en la adolescencia. La pregunta, dice Paula, sería previa, ¿no? ¿Puede haber deseo de embarazo en la adolescencia? Y si lo hay, ¿quién sería el Estado para trabajar desde la prevención de ese deseo? Porque cuando la hija de Moria Kazan o la hija de Mirta Legrand se embarazan en la adolescencia, la verdad es que no nos preocupa. No nos preocupa porque sabemos que va a estar bien comido, que va a estar atendido, que aunque la mamá pueda salir de noche, va a estar mínimamente cuidado. Pero sí nos preocupa, dice Paula Feinsod, cuando estos embarazos se producen en las clases populares. Pregunta, ¿no? Bien. Graciela, ante esta pregunta, ¿no? De, bueno, cómo nos interpela a la sociedad bien pensante y urbana este tema del embarazo en la adolescencia de las clases populares, seguro que tenemos algo para debatir, para confrontar o para pensar juntas. Contame. Sí, sin ninguna duda, el embarazo en la adolescencia en chicas pobres
chicas que están muchas en soledad, que tienen muchas veces son cuidadoras de hermanitos, porque tienen madres también jóvenes que trabajan. Es mucho más grave porque les quitan posibilidades de futuro. Aún yo creo que en las escuelas, aunque me parece muy bien que existan esos programas de ayuda a las alumnas madres, les cortan posibilidades para el futuro, y bueno, yo creo que en eso hay que trabajar. Pero igualmente, no quisiera tampoco dejar a chicas que están en un nivel social más alto, que por ahí sí tienen más acompañamiento, pero a veces se transforman en las hermanas de su bebé, ¿no? Y por ahí no sé qué consecuencias pueden tener en el futuro para esa mujer que fue madre muy joven. Entonces, a mí me parece, bueno, estábamos hablando antes del tema de la prevención con Gabriela, y bueno, yo por supuesto desde la medicina siempre hablamos de la prevención. Yo particularmente creo que la medicina no está solo para tratar personas enfermas, sino para prevenir que existan enfermedades. Y en cuanto al embarazo en las adolescentes, me parece que la prevención puede ayudar mucho. Ahora, como vos decías antes, es muy importante la interconexión entre lo que es educación y salud. Creo que las dos tienen que trabajar en forma mancomunada para poder lograr cosas. Si yo, no sé si yo tenía algunas diapos, algunas en el PowerPoint. Sí, Si ¿puedo querés. avanzar entonces? Sí, avanza, por favor. No se ve, ¿eh? Yo no veo. Ah, ajá. Como no me decían nada, pensé que habíamos llegado Un juntas poquito, hasta acá. ahí, sí, ahí la Ahí. línea mamá. No, nada más por ver las imágenes. Bien, ahí. Un poco quería, bueno, no está bien, no Sí. importa. Bueno, aprovecho para felicitar a Andrea, porque este documental que muestra realidades me pareció, o sea, bueno, muy real, valga la redundancia, y hecho con mucho cuidado y con mucho respeto hacia cada una de las chicas. Y muestra distintas situaciones, ¿no? Desde chicas muy jovencitas que se embarazan y viven prácticamente solas su embarazo, aquellas que no pueden ni siquiera imaginarse su futuro como madre, o que no pueden creer que van a ser mamá, pero bueno, lo aceptan porque se sienten que tuvieron la culpa por el error cometido. O, por ejemplo, la chica de 20 años que tiene 4 hijos y que el sistema de salud le está postergando su derecho a una ligadura de trompas. O sea, son distintas situaciones que yo las he visto a lo largo de mi carrera, que empezó en el 76 en un hospital público, que siguió un hospital público del conurbano, que siguió un hospital privado de la ciudad de Buenos Aires y terminó en una obra social, ya hace unos cuantos años que yo estoy jubilada, y todas estas situaciones que muestra Andrea, yo las he visto a lo largo de mi vida, ¿no? Algunas también más graves, por supuesto, siempre la pobreza, siempre todo más agravado, pero también he visto muchos derechos de mujeres vulnerados, muchos derechos vulnerados en cuanto a su vida reproductiva en todos los niveles, ¿no? Y entonces, todas estas cosas, esta película lo primero que me hizo, bueno, por supuesto, pensar en qué pasa en nuestro país con el embarazo en las mujeres adolescentes. Si me pasás la próxima, que tengo algunas estadísticas. Sí. Ahí vamos. No, no la veo yo. Ah. Esa.
Yo cada tanto reviso las estadísticas de todo el país y voy a las publicaciones que hace la Dirección de Estadísticas Vitales del Ministerio de la Nación, que me constan porque he hecho algunos trabajos de investigación ahí que trabajan con mucha seriedad, y los datos que ellos tienen es a partir de los certificados de nacimiento de todo el país. Y entonces, en el año 2018, que es lo último que está publicado, fíjense que habla de nacidos vivos, porque es a partir del certificado. En la Argentina, fíjense el número de nacidos vivos, en la Argentina, que fueron 685.000 y pico, y de esos, 2.350 fueron de madres de menos de 15 años, y 84.768 de 15 a 19 años. Quiere decir que el 13% de los nacidos vivos en la Argentina son de madres adolescentes. Y fíjense las diferencias, no puse por supuesto todas las provincias, pero puse el porcentaje que es en la ciudad de Buenos Aires, en conurbano y provincia de Buenos Aires, Chaco y Misiones, y fíjense la diferencia, lo que es en estas provincias con lo que es la ciudad de Buenos Aires. Esto nos lleva a pensar, bueno, la ciudad de Buenos Aires, menos pobreza, más posibilidad de acceso a la educación sexual integral. Sabemos que hay provincias que no la aplican para nada, mejor acceso a los programas, a los lugares donde hay ginecología y servicios para adolescentes. Entonces, estas cifras a mí me asustan, me preocupan, porque si uno piensa a lo mejor en 685.000 nacimientos vivos, pareciera que 2.300 es un número pequeño, pero a mí me hace pensar, son 2.300 chicas menores de 15 años que estuvieron embarazadas, no que estuvieron embarazadas, que tuvieron un bebé. Sumémosle a las que estuvieron embarazadas y tuvieron pérdidas, ¿no? Y bueno, y también las de 15 a 19 años. Pero como decía Gabriela, además, menores de 15 años nos hacen pensar cuántos casos ahí son por abuso. También en esta película vimos algunas situaciones relacionadas con la interrupción del embarazo, y así como vimos una adolescente acompañada de su mamá, que relataba que había sido bien atendida, bien tratada en la interrupción del embarazo, vimos también una mujer joven con un hijo pequeño que encaró sola la decisión, y ella relata que no se animaba a hablar con la gente de que la atendió en la guardia de lo que había hecho por miedo a que la juzgaran. Y eso yo lo he visto también, mujeres que inclusive han venido con maniobras mucho más graves que el venir por una hemorragia, por una pastilla, y que por el miedo a ser juzgadas, y bueno, piensen que yo me inicié en el 76, donde estábamos obligadas además a denunciar, y donde las mujeres estaban internadas con un policía en la puerta como si fueran delincuentes, ¿no? Y esas mujeres arriesgaban la vida, pero se callaban lo que habían hecho, y bueno, con consecuencias gravísimas como muertes o daños, secuelas que han quedado para toda su vida, ¿no? Especialmente para su vida reproductiva en el futuro. Y entonces me fui a la otra diapo. Sí. Bueno, digo diapo, perdón, soy anticuada para decir diapo. Sí. La siguiente que... ¿Cuánto yo ¿Está bien, Gra, esta? ¿Se ve bien? Más estadísticas. ¿Podés verla? A ver si podés pasarla. Ajá, no sí, la estás ahora viendo. Sí, sí. Bien. Sí, la estoy viendo. Como decía, en el Ministerio de Salud,
se estudian los certificados de nacimiento y se estudian los certificados de defunción. Entonces, en el 2018 hubo 257 muertes maternas. Mortalidad materna se refiere a mujeres que mueren durante el embarazo, parto o puerperio. El puerperio es el periodo que empieza después del alumbramiento, o sea, después de la salida de la placenta, y que dura en un puerperio inmediato son un mes, y el puerperio mediato es un año. Estas son mujeres que han muerto en alguno de esos momentos. Y entonces, de esas 257, 31 fueron adolescentes. Y si vamos a la próxima. Sí. De esas 257 mujeres, 35 murieron por complicaciones del aborto. 2 de ellas eran adolescentes, o sea, el 14%. En el 2015 el 15%, o sea que no cambió mucho. Y fíjense que las 35 muertes por complicaciones de aborto se pueden considerar muertes evitables. Claro, claro. Dentro de las muertes maternas, el mayor porcentaje son todas las complicaciones de la hipertensión propia del embarazo, que es la eclampsia. Pueden ser infecciones, lo que se llama sepsis, y la tercer causa es las complicaciones del aborto. Quiero aclarar, cuando hablamos de mortalidad materna, y especialmente cuando hablamos de complicaciones del aborto, hay subregistro, porque muchas veces cuando la mujer muere en una terapia intensiva, se pone que murió por una infección y no se aclara que hubo una complicación del aborto, así que es muy probable que sea mayor número esto, ¿no? Entonces, por eso, me pasás la próxima, que es el lema de la campaña, ¿no? La educación sexual para decidir, como decíamos al principio, importante que sea consensuado entre salud y educación, que tiene que ser en serio, no puede ser un taller. Nosotras con Marta vamos a dar talleres a las escuelas. Hay escuelas cuando nosotros vamos a dar talleres que nos damos cuenta que han trabajado a lo largo del año en el tema. Y otras es nuestro taller. Y creemos que un taller simplemente puede servir para sellar, vamos a decir, todo lo que se hizo durante el año, ¿no? No como única punto de educación sexual, como para decir, bueno, la escuela cumplió. Y bueno, vimos que hay mucha variedad en las escuelas con respecto a esto. Los anticonceptivos para prevenir no simplemente el estar entregando anticonceptivos, sino poder educar, enseñar, saber cuál es el que la mujer, ayudada por quienes conocen, elige y lo elija bien, porque como vemos en la película, una de las chicas dijo, bueno, yo tomaba anticonceptivos, pero no sabía, estuve vomitando, tuve diarrea, a lo mejor otras pueden haber tomado antibióticos, en fin, otras cosas que hicieron que ese anticonceptivo no sea efectivo. Y fíjense que decía, no puedo hablar una decía, no puedo hablar de esto con mi marido o con mi pareja, ¿no? El tema del uso de anticoncepción, yo lo he vivido, inclusive en mujeres no adolescentes, adultas, que no tenían la aceptación del marido para hacer anticoncepción, terminando haciendo anticoncepción en forma oculta hacia el marido, y bueno, con consecuencias, lamentablemente. Bueno, y por supuesto el aborto legal, seguro y gratuito, para poder disminuir ese número de mujeres que mueren por una causa que es evitable. Porque en los países donde esto es legal, sabemos que no hay mortalidad
por esta causa, ¿no? O ha disminuido enormemente. Sí, creo que había otra que habías puesto vos, Gabriela. Sí, nos parece interesante pensar, parece que no era el Power, entonces, que bueno, siempre que hablamos de, No. que siempre que hablamos de, No. de De Fusa era, la claro, de Casa Casa Fusa. Fusa. Siempre que hablamos de educación sexual integral y hablamos de estos temas, tenemos que presentar necesariamente datos informativos, porque, bueno, de eso se trata nuestra tarea. Entonces, lo que habíamos pensado era promocionar, porque Casa Fusa estuvo trabajando, está en Ciudad de Buenos Aires y estuvo trabajando mucho durante toda la pandemia, tanto con situaciones de violencia como con el 0800, la línea directa con el Ministerio de Educación para la consulta libre, gratuita y confidencial sobre situaciones posibles de embarazo, situaciones posibles de VIH, situaciones posibles de violencia, ¿no? Como tres grandes pilares en los que Casa Fusa viene trabajando. Y sobre todo porque es una asociación amigable que trabaja con jóvenes y adolescentes en el tema del aborto legal, seguro y gratuito. O sea, digo, tanto en el acompañamiento con la entrega del misoprostol y en el acompañamiento de todo el proceso, ¿no? Como para tenerla ahí pendiente, por si en algún momento desde las escuelas necesitamos, por supuesto que lo primero siempre son los STAC, y estoy hablando para Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero más allá de lo público, de los espacios que no siempre encontramos espacios amigables en los hospitales públicos, Casa Fusa, que está en Medrano y Rivadavia, me parece que es confiable y de buen trato, ¿no? Sobre todo eso, de buen trato. Respetuoso, confidencial y de buen trato. Sí. Yo tengo el Power abierto acá, Gaby. ¿Querés que comparta esa Sí, dale, porfa. diapo, así se ve? Como dice Graciela, esa diapo, dale. ¿La de Casa Fusa? Sí, porfa. La diapo. Porque no sé cómo decirles. Gabriela, además también habla, Casa Fusa promociona teleconsulta, ¿no? Para el tema de del estudio rutinario. En este momento con la pandemia se hace a veces complicado pensar en hacer un control rutinario, ¿no? Y entonces es muy importante tener el consejo de él o la profesional para saber si realmente puede postergarse un control o no, porque esto va a variar de acuerdo al riesgo los antecedentes de riesgo que tenga la paciente, para ver si se pueden postergar o es necesario hacerlo, ¿no? O sea, esto también es importante tenerlo en cuenta. Buenísimo, Has, gracias. Me parece fundamental para nosotras desde nuestro lugar de... No, que lo dejes, porfa, me parece, ¿no? Desde nuestro lugar docente, digamos, como tener siempre estos bueno, ahí lo pongo, sí, de recursos para poder informar, ¿no? No solo la enseñanza del uso correcto del preservativo, del uso correcto del ciclo menstrual y las pastillas ¿no? Y la cuestión hormonal, sino además otras informaciones para tender puentes entre la escuela y las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan cuando la escuela no puede estar presente, claramente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tener siempre estos tips porque son los que van a construir ciudadanía sobre el propio cuerpo, ¿no? Le van a permitir a las chicas y a los chicos que lo necesiten tener recursos para ser autónomos de nuestro lugar de referentes, ¿no? Genial. Gracias, Has. Ahora sí lo saco. Sí, o poné la que sigue, porfa, porque en realidad es justamente el lema con el que queremos abrir a pensar la película, que es niñas, no madres, ¿no? Las niñas son niñas y en un país democrático, con garantía de derechos, las niñas no deben ser madres y deben estar jugando donde tengan ganas de jugar, a lo que tengan ganas de jugar. Pero no es lo mismo jugar a la mamá, ¿no? Que ser mamá. Se me trabó. Que ser mamá, claro, exactamente, ¿no? Con lo cual también quiero yo esto como dejarlo resonando, ¿no? Desde que yo iba a la escuela y hace muchos años que me enseñaron
educación sexual? ¿Qué pasó ahí en esa información? ¿Qué pasa en el modo de transmitir la información que no logramos los educadores, que las personas nos apropiemos de este contenido, de este saber, para poder cuidarnos, ¿no? Entiendo que una cosa es saber y otra cosa es tener habilidades sociales para poder poner en práctica ese saber, pero justamente acá hay muchas educadores en la sala, me parece que es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, además de las falencias del sistema de salud y del Estado en políticas públicas, ¿no? Sin dudarlo. Bueno, la maternidad no elegida, claro, vulnera los derechos de las mujeres, así que Andrea y Wanda, el espacio que resta es todo de ustedes para poder enseñarnos a mirar otras cosas que no vimos. Gracias, Gra. No, al contrario, gracias a ustedes. Me sentí muy impresionada cuando vi, especialmente. Bueno, es un lujo tenerte en el equipo. Hoy era tu día de estrellato. Ahora vamos a ver qué pasa cuando Andrea cuente las realidades que vio y no mostró. Bueno, Juan, si te parece, damos paso al espacio más enfocado en la realización del documental y en los focos en los que vos quieras puntualizar. ¿Dale? Dale. Bueno, gracias, chicas. Bueno, quería mencionar también la modalidad, ¿no? Cuando uno decide hacer un tipo de obra, como en este caso un documental, puede tener varias formas de exhibirlo, varias formas de compartirlo. Y bueno, en el caso de Andrea, en este tiempo, ella hizo como lo que se dice producción de impacto, una área en la cual se dona a los dos hospitales públicos, rodó la película el Hospital Zonal General de Agudos Carlos Bocalandro de 3 de febrero y el Hospital de Agudos Parisén de La Matanza, de la visualización de la película que vi. Esto que parece, ¿no?, menor o que puede quedar, ¿no?, y nos sumergimos en otras tantas cosas, para quienes hacemos este tipo de obras, importa, ¿no? Importa porque somos trabajadores de la industria, importa porque queremos vivir de eso. ¿Y qué pasa cuando decidimos que nuestra obra, y más en este contexto, lo que se recauda va a donde se decide que son los hospitales públicos que tanto necesitan de este apoyo? Con lo cual me parecía que para iniciar la jornada era importante destacarlo, que se destina, en este caso, a través de una plataforma, ese dinero a hospitales, y bueno, y hacer preguntas. A veces no tenemos las respuestas, ¿no?, de todo, sino a modo de reflexión. ¿Por qué decidiste el relato filmarlo en blanco y negro? Bueno, sí, no hay una respuesta directa en esto que como introducías el tema, ¿no? Cómo buscamos también encontrar las películas, ¿no? Las películas que laten adentro, o sea, por lo menos a mí me sucede que cada una de las películas que realicé, hay algo ahí que se enciende adentro y que emerge por sobre otras posibles ideas, ¿no? Que, o sea, hay algo que toma cuerpo, es una necesidad vital también, ¿no? Y en ese camino, Niña Mamá, surgió
yo quería como hacer un documental sensible. Se me había parecido la necesidad de eso, ¿no? De hacer un documental. ¿Por qué documental? Porque yo ya también hice un documental anterior que se llama Pibe Chorro y que está muy, muy ligado también a Niña Mamá. Porque necesitaba como el cine también como encuentro, ¿no? Como una herramienta de encuentro, de ir, ¿no? Hay algo de la ficción que a veces uno como trae así, ¿no? Trae a la cámara, y en esta película el ejercicio fue cómo llevar la cámara, ¿no? Y en ese todo el dispositivo que por ahí hablemos luego, que tiene que ver con esto del cuidado, ¿no? Y esta palabra sensible fue principal, no sé, como que iba a marcar como los límites éticos, políticos, ideológicos de la película. Y el cruce, ¿no? De la forma y el contenido, que no, para mí no se pueden desligar, no es que se me apareció el blanco y negro como algo que se imponía, sino que tenía que ver con esta necesidad de que la película sea sensible, sea una caricia. Quería filmar también en fílmico, otra cosa ya como pareciera de otra época, ¿no? Pero quería esa relación como artesanal, ¿no? Como de cuidado, de poder. Hago estos gestos con la mano porque era como la sensación que quería de la película. Entonces, el blanco y negro vino acompañado en esa intuición, primero. Luego, siempre lo cuento así también, cuando empezás a poner en palabras, a poder escribir sobre el proyecto, porque tiene que hacer su recorrido, ¿no? De búsqueda de financiamiento, y también el lugar del hospital también era para mí el escenario para filmar, sí o sí. O sea, no quería ir a las casas de las chicas, sino quería ese encuentro de la salud pública en el conurbano con estas historias, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? También, ¿no? Tenés que tener una carpeta, poder como explicar, poder presentarla para conseguir, obviamente, los avales, los permisos y esos primeros momentos de la comunicación. Ahí es donde encuentro el trabajo de Adriana Lestido, que es una fotógrafa argentina. Miren, ¿por qué nombré el IVA? Porque ahí yo la conocí en la adolescencia, Adriana Lestido, en el taller de fotografía, y se ve que hay algo de esas. Ella tiene varios ensayos fotográficos en blanco y negro todos, fotografía analógica, y tiene un ensayo que es Madres Adolescentes, uno que es Madres e Hijas y otro que es Mujeres Presas. Se ve que hay algo de ese universo que me quedó en el subconsciente, ¿no? Sí, que después se me unió orgánicamente, ¿no? Ir a las imágenes de ella para poder explicar Niña Mamá fue como para mí otro encuentro, ¿no? Algo, por ahí una continuidad posible, continuidad histórica con las historias de estas mujeres, ¿no? De las mujeres, digo estas porque son las que aparecen en imagen, pero como que hay algo ahí que sí, que es histórico, que queremos quebrar, ¿no? Esos ciclos en donde vuelve a suceder. Y había algo del blanco y negro que hoy también lo veo, que permite esa otra percepción del tiempo, ¿no? No es un problema coyuntural, aunque sí lo es, ¿no? Es un problema de emergencia, pero también hay algo estructural ahí. Y que pasa, ¿no? En las familias, que son esas abuelas de 30, ¿no? Como hay una continuidad también, que bueno, que estamos luchando para que puedan tener otras opciones, ¿no? Entonces, algo del blanco y negro tiene que ver con eso, con ese acercamiento sensible a la realidad y con el protagonismo de ellas, ¿no? Todo el camino de la película, de la voz autoral, fue ir desandando de recursos, de artificialidad, desandar para que lo importante para mí, bueno, para el equipo obviamente, pero como posicionamiento era esos rostros con eso que tienen para decir. Y algo del color. Hubo una crítica, y con esto cierro,
que me pareció muy interesante cuando se estrenó en marzo la peli, pues se había estrenado, fue una semana previa al aislamiento obligatorio y bueno, fue fuerte, ¿no? También para la película, ese primer impulso de querer ser una película que recorra espacios conversatorios, ¿no? Como lugares, caminar la película. Y hubo una crítica que explicaba el blanco y negro como en oposición a todo ese colorido de la maternidad de la publicidad, ¿no? Y me pareció hermoso también esa lectura, decir, bueno, algo de toda esa idea de maternidad romántica, colorida, ¿no? Como feliz, de ese imaginario, de esa imagen, ¿no? De la publicidad lo pone, pero bueno, de otras posibles películas, ¿no? Que seguramente tengamos en nuestro haber. Bueno, había también ahí un posicionamiento político de desromantizar ese imaginario colectivo. Así que me pareció también muy interesante para pensarlo desde ahí, ¿no? La posibilidad del color como herramienta también de discurso. Buenísimo. Y bueno, ahora me voy a recorrer en dos instancias e invitar a reflexionar. También quiero mostrar fragmentos del documental, pero antes de mostrarlo, ir hacia algunas reflexiones. ¿Dónde se encuentra, no? Hago estas preguntas para que cuando muestre los fragmentos hagamos foco en eso. ¿Dónde está la cámara? La cámara siempre está ubicada al lado de quién. Esto me parece que también es muy importante, ¿no? Generalmente cuando estamos en un diálogo, el formato audiovisual se construye en una idea de dos cámaras, una de un lado y otra de otro lado. Esto que tiene un nombre, campo contra campo, ¿no? Como una respuesta. Me gustaría que se pongan a observar dónde está esa cámara en los fragmentos que muestro, y si es una cámara que está cerca o es una cámara que está lejos. Ahí vamos a poder descubrir cómo cuando existe lo que en audiovisual le decimos tratamiento audiovisual, ese tratamiento responde a una búsqueda social, a una búsqueda política de quien desea que el espectador, la espectadora que lo ve, le suceda eso. Y a partir de eso vamos a ver si nos sentimos adentro de esa sala de consulta, estando en ese cuerpo, en ese espacio, o nos sentimos afuera como observadores. Bien, voy a mostrar unos fragmentos para que me den las respuestas a medida que lo vayan viendo. Sí. ¿Tuviste tu control recién? Sí, tuve mi control recién. Todo bien, lo que pasa es que me olvidé los papeles, viste, los análisis, me había atendido otra y igual me retaron. ¿Te retaron? Sí, lo que pasa es que en mi casa te decían, Sí. y ella es muy toquetona. Y me agarró los papeles y la desparramó por todos lados. Y no sabía juntarlo otra vez, entonces la agarré y me los traje. ¿No las trajiste? No. ¿Quién es tu hermanita? ¿Cómo se llama? Yara Yara. ¿Qué edad tiene Yara? tiene 12. 12. Tiene síndrome de Down. ¿Qué decir algo? Bueno, y estuvo ahí jugando un poco con tu Sí, porque yo me fui de mi casa. ¿Te fuiste a tu casa? Sí, me había discutido con mi mamá y me fui a vivir sola en otra casa que tenemos en los kilómetros. ¿En los kilómetros? Sí, y de allá vine hasta acá, ¿En qué kilómetro estás? en el 46 ¿En el 46? al 700. ¿Sí? ¿De qué te sirve? No, esto de ella la vacunaron. Hoy me vacunaron. ¿Sí? ¿Contra qué? A ver. La vacuna doble que te hace el embarazo. Me vacunaron y te hicieron un papelito para que vayas a pedir turno. Sí, por esto. ¿Te acordás en qué semana estás? ¿Del embarazo? No puedo.
La semana 20. ¿Sabes? ¿Ves que me tuve que hacer ahora? ¿Y Enzo te acompaña? ¿Te estuvo acompañando en algún control? No, Enzo no me acompañó en ningún control. ¿Por qué? Porque siempre tiene algo para hacer. Aparte, hoy tuve que venir a quedarme a dormir en la casa de mi mamá porque tenía que salir temprano. Como no tenía yo la obra social y mi tío me la hizo, mi tío es el... ¿Qué pasó? Nada, le dije a mi mamá ¿Y tu mamá te dijo? que ya está, que se puede hacer, que ya está. ¿Y vos en algún momento pensaste en no seguir con este embarazo? No, nunca estuvo en tu cabeza. Porque es mi culpa y ella no tiene la culpa de mis errores. ¿Por qué? Y porque yo, como a mí me gustó, yo tengo que... hoy no me sale. ¿Cómo a vos te gustó que las relaciones? Sí, me tengo que bancar mis consecuencias. O sea, ella no tiene la culpa si yo la quiero sacar. Pero un poco de... Uno puede decir, bueno, a ver, yo creo que uno puede decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Sí, pero yo no mataría una vida, no. No, eso, cada uno decide. Vos podés decidir, no. Está muy bien que lo decidas, ¿no? Que tengas la opción de poder decidir, Sí. decidir lo que decidiste. ¿Y ahora mira, ves? ¿Qué te pasa por tu cabeza? No sé de nada. Se parece al padre. ¿Sí? Sí, es igual. ¿Y tenés cosas en la casa para ella? Sí. ¿Fuiste consiguiendo? ¿Qué tenés? ¿Ropita? Sí, el coche, la cuna. No va a dormir conmigo porque como es chiquita. ¿Y cómo te imaginas eso? La vuelta a casa. El primer día cuando te vayas de alta a hablar con ella. Uy, me voy a sentir rara. ¿Eh? Me voy a sentir rara. Como que nunca tuve mi bebé, se me voy a sentir rara. Claro. Sí, va a ser raro para mí. ¿Y hay algo que te preocupe o hay algo que quieras comentar? No, estoy tranquila. Me asustó mucho el parto, pero No te gustó el parto. mucho dolor. ¿Habías podido hacer el curso de preparto o algún curso? No, No. ¿Yo desde el embarazo te lo habías podido hacer? al final. Al final, Sí. claro. ¿Qué pasa al principio? Dije, no me estaba en mi cabeza que iba a ser muy mal, entonces yo estaba muy hueca mi cabeza. ¿Cómo se iba a hacer muy vuelta? Sí, porque no quería mirar a hacer mal y no quería hacer unos estudios, no. Pero al último tiempo me los hice todos. ¿Y eso quién te ayudó o quién te convenció o cómo fue que cambiaste de idea? Mi pareja me dijo que yo tengo que hacerme los estudios, que muchas cosas. Y él me acompañó en todo, no en todo. En todo ¿Y momento. no querías hacer tus estudios? ¿Por miedo? ¿Porque no querías ver como que no querías? Si no me gusta que me hagan estudios, no me gusta que me piden, me toquen. A nadie le gusta el autito. Sí. Tampoco, pero a veces es importante, ¿no? Como, Sí, más que nada para cuidarte vos. igual puede hacerme los estudios que me habían mandado al último tiempo. Me retaron, pero yo pensé que me iban a tratar mal porque ¿Quién te retó? ¿Te retaron cuando fuiste a la la mujer? obstetra ¿Qué te dijo la obstetra? que tenía en la cabeza. ¿Así te dijo? Sí, que lo que yo tengo es un bebé, no. Y yo- ¿Una qué? que lo que yo tengo es una vía en mi panza, que estoy pensando por no hacerme los estudios. Tiene razón. Muy bien. Ah, ahí está, ahí está. Ah, muy bien. Ahora es 12:37. Muchas gracias. Ahí elegí unos fragmentos como para entrar, ¿no?, en el clima, si bien seguramente pudieron verla antes, pero es importante, ¿no?, esta decisión de dónde están esas cámaras, sentirnos adentro. No sabemos qué es un hospital del conurbano,
qué insumos tiene, cómo es, cuál es la condición de esas médicas, no vemos nunca la institución, y creo que ahí hay un modo de interpelar, y de interpelarlo todo. Vemos, ¿no?, como la ética y la moral no hay nada bien, ni de parte de las instituciones, ni de parte de uno, ni de parte de las familias, ni de parte de la educación, ni de parte de los tratos, ¿no? Y lo está interpelando todo el documental. Y no mostrarnos quién es esa obstetra, no mostrarnos quién es esa entidad, ese espacio, no mostrarnos ese espacio somos todos, ¿no? Entonces nos está hablando a una sociedad, en definitiva. ¿Qué está haciendo esta sociedad? Sí, que yo no me identifico con esa médica con tales características. Y bueno, en definitiva es hablar de una violencia que está intrínseca en todo, ¿no? La violencia institucional, la violencia familiar, la violencia sobre nuestros cuerpos, y cómo nos llevan a terminar siendo reproductores, ¿no?, de esa violencia en todo tipo de decisiones, y cómo se juzgan estos cuerpos y estas vidas, inclusive al traer otras vidas, ¿no? Entonces es como que queda la cadena de violencia, ¿no?, de generación en generación, más allá de los contextos, ¿no? Más allá del contexto social, político, económico, acá nos zafamos como sociedad. Entonces, este dispositivo de no ver un rostro que podemos, ¿no? El rostro tiene que ver con esa identidad, ¿no? El otro lado de ese relato somos todos. Somos todos. O sea, si yo no lucho por una ley, si yo no lucho como sociedad para que tenga los mismos accesos, yo soy parte de esa reproducción de violencia. O sea, todos somos parte de esa reproducción de violencia. Y bueno, ahí entra un poco, ¿no?, toda esta idea de la perspectiva de género. Y bueno, eso me parece como muy, muy importante de la decisión y de sentirnos adentro. O sea, yo soy parte de eso. Me guste o no me guste, lo quiera ver o no lo quiera ver. Y no lo quiera ver o no lo quiera ver porque nunca se reproduce la violencia en las imágenes, ¿no? Porque no es una reproducción de violencia, sino es una apreciación de que yo soy parte de esta sociedad. Me haya tocado o no me haya tocado, soy parte de esto. Nadie elige en las familias donde nace, nadie elige, ¿no?, un montón de contextos, y bueno, acá queda de manifiesto eso desde la apuesta. Y otra cosa que me parecía muy importante es le decimos campo y fuera de campo, lo que se ve, ¿sí?, en las imágenes, y lo que escuchamos, pero no se ve. Y a mí me parecía muy importante, por eso yo te lo pregunté anteriormente, la propuesta estética del blanco y negro. ¿Por qué? Porque vemos el personaje y los fondos son generalmente fondos blancos de estos hospitales, ¿no? No todos los hospitales tienen fondos blancos, pero esto lo que hace artísticamente es generar una separación entre la figura y el fondo. Que esto también tiene una intencionalidad. Si yo tendría un fondo de otro color, con otra textura, con mucha información, se genera otro tipo de contenido. Y en este caso son esos cuerpos, esas cuerpas, y siempre con un fondo blanco de un hospital, que quienes no saben cómo son los hospitales no se informan sobre las características ni edilicias, ni técnicas, ni de insumos. Acá lo que se está hablando es de la humanidad, por así decirlo, y cómo son esas relaciones en todo su nivel, las relaciones de poder, las relaciones de decisión, los abusos, las violencias,
Y bueno, invitar a Andrea a que complete, ¿no? Y que fortalezca desde todo lo que quiso hacer desde su intención. Bueno, gracias, Wanda. Sumo antes como, sí, bueno, otra introducción, porque ahí vi comentarios de Silvia, creo que era. O sea, primero que sepan que las chicas todas vieron la película, todas fueron consultadas antes de ser filmadas. Esto tiene también un, digamos, un pensamiento previo y una construcción de ver justamente cómo es posible, cómo era posible hacer esta película, ¿no? Cómo filmar esta película fue la gran pregunta. Por ahí después abrir este tema sobre la victimización, yo creo que no están siendo victimizadas porque justamente está la posibilidad para mí de escuchar sin ningún tipo de intervención sobre lo que dicen, ¿no? Y la decisión de participar principalmente. O sea, tanto la mujer, la joven más grande, es desde el lugar de la salud. Bueno, después hablamos de todo eso, pero sí me parecía importante esto, ¿no? Que está primero la decisión, y en esto también se marcaba antes, ¿no? La autonomía progresiva, ¿no? Que fue todo un tema de cómo abordar las adolescencias más pequeñas, que venían acompañadas por madres o tutores, generalmente mujeres, y aquellas que ya estaban en los 18 años, ¿no? La más grande de la película tiene 24 años, que es la de la última escena, que llega con ese aborto inseguro, que ella dice casi muerta. Creo que no está en el relato de la peli, pero ella había sido madre a los 14 años, ¿no? Por eso también esta decisión de poder hacer un recorrido de todas las edades sin... por ahí no fue una decisión consciente en el sentido de decir, bueno, vamos solamente con embarazo en la infancia o embarazo en la adolescencia, sino que fue intentar mostrar un poco todo ese recorrido posible en edad. Bueno, volviendo al lugar de la cámara y esta pregunta, ¿no? De cómo filmar esta película. Yo creo que algo me encantó escucharte, Wanda, pero no sé si todo eso era tan como visible a primera vista, ¿no? De que iba a producir esta decisión de filmar desde un solo lugar. Puedo contar por qué tomamos esa decisión, ¿no? Y finalmente después poder tener esta conclusión, esta reflexión, bueno, tiene sus raíces, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Volviendo con lo de documental sensible, con marcos éticos de cuidado, intentar también pensar qué es filmar una película, caer con todo un dispositivo, no solo, digamos, técnico, sino también discursivo, ¿no? Luego, todo el tiempo aparecen decisiones sobre qué dejar, qué mostrar, qué no mostrar, qué dejar, cuándo decís acción, cuándo decís corte, ¿no? Para mí, el lugar del corte fue muy físico en la película. O sea, yo estaba ahí como directora y para mí el rol principal que tenía era ese límite, ¿no? El límite del corte y bueno, hasta acá, y nos vamos, ¿no? Para poder cuidar, ¿no? Bueno, aunque estaba el acuerdo de participar, ¿no? Y la visibilidad de todo eso, porque no habían cámaras ocultas, no había micrófonos ocultos, siempre fue como digamos, un acuerdo, ¿no? Un verse y acordar, bueno, participamos de esto todos intentando que también la relación de poder que puede generar una cámara se disminuya al mínimo. Por eso es que la película también adquiere, además de este posicionamiento que era cuento porque es un solo lugar,
también fue la decisión de no utilizar zoom, por ejemplo. La película no hay zoom, no hay movimiento de cámara, porque eso también significaba la posibilidad de que el dispositivo técnico tenga un sobrepoder al que eran nuestros cuerpos en ese espacio, ¿no? Si nos teníamos que acercar, primero nos tenemos que acercar nosotros, ¿no? Y como en esto de poner el cuerpo, en esa frase, bueno, acercarnos, y en la medida que sintamos que es posible ese acercamiento físico, bueno, la cámara va a tener ese espacio. Si no, no, digamos. Si nosotros, nosotras no nos podemos acercar, la cámara no se va a acercar. Lo mismo con el sonido. El sonido fue tomado, no había corbateros, o sea, no hay una voz por sobre la otra. No es que el equipo médico, el equipo de salud, porque hay también trabajadoras sociales, la mayoría, no tenía un corbatero para cuidar su voz, y bueno, ¿no? Sino que era una caña, un grabadorcito que grababa más el ambiente, y una caña que iba focalizada junto con el lente de la cámara, ¿no? O sea, bueno, vamos con todo en esta línea de focalización de la película. Para mí era muy importante en esto de no generar un abuso más con el cine, no tener un lugar de protagonismo, ¿no? No hacer que el espacio y las personas, los cuerpos, se dispongan a las necesidades de la película, sino al revés, ¿no? Sino poder encontrar el lugar posible para transitar acompañando esto que sucede todo el tiempo y de diferentes maneras en cada espacio del hospital. Por eso era para mí también muy importante no interrumpir el evento de salud, no interrumpirlo, porque con todos los límites que aparecen, ¿no? Estas violencias institucionales, pero también hay, por momentos, aparecen estos espacios de respiro y de equipos de salud que intentan, ¿no? Restituir algún derecho, brindar alguna información, hacer como algún lazo para que sepan que pueden volver, ¿no? O que se lleven algo para que haya un boca en boca, ¿no? Hay algo ahí, me parece que muy importante, que lo vivenciamos, digamos, aún con los límites institucionales, muchas trabajadoras de la salud, en su mayoría mujeres, esto también remarcarlo, intentan con más herramientas o menos herramientas brindar una atención que sirva, ¿no? Que sirva algo, un poco. Entonces, ese momento no podía ser interrumpido para hacer ese contraplano que explicaba Wanda, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un plano y un contraplano, puedo tener dos cámaras, y eso implica un despliegue de personas que invaden también el espacio, que no hay espacio, a veces eran cuartos muy pequeños, o interrumpir, cortar, ¿no? Cortar eso y cambiar de lugar la cámara. Ese cambiar de lugar la cámara e interrumpir era lo que para mí estaba prohibido. Estaba prohibido como haciendo, digamos, para mí un manifiesto de eso, ¿no? En la película. Parece una palabra fea lo de prohibido, pero para mí sí, era un límite, un límite. O sea, interrumpir esa consulta significaba poner en protagonismo la película, ¿no? Para filmar todo y que no se pierda nada, ¿no? Filmarlo todo. Creo que el ejercicio de entender el lugar del cine, o por lo menos en esta película lo que estábamos buscando, que es acompañar, ¿no? Como ir acompañando, no había posibilidad de hacer más que un plano, ¿no? Porque era nuestro lugar de punto de vista. Y ese lugar ahí se abría otro abismo. ¿Qué vemos? ¿Para qué lado vemos? ¿No? Y bueno, creo que ahí está esta decisión del protagonismo, ¿no? La imagen de ellas y la posibilidad
de construir nuevas imágenes, ¿no? Podríamos haber filmado solo al equipo de salud y perdernos la potencialidad de sus gestos, bueno, sí, de sus gestos, de sus silencios, de las miradas, de las risas, porque también por momento aparece, ¿no? Como algo ahí que marca quiénes son, ¿no? Y en el momento de la vida en el que están y todo lo que les pasa. Por eso hay algo para mí muy lindo o que me gustó conocer también es, no solo, por eso vuelvo con lo de la victimización, me resonó, ahora lo hablamos más, porque sí hay un lugar de mucho dolor y mucha crueldad, ¿no? Hay mucha crueldad que aparece en los relatos de lo que vivencian. Y por otro lado, una fortaleza, una valentía, no sé, no sé bien cuál es, para mí la palabra es ese, fortaleza o vitalidad, o algo como, bueno, la están remando también, ¿no? Y creo que en esto de las niñas no madres, para mí se abren dos preguntas. Obviamente que la película adhiere a esa campaña y que fue difícil sostener el nombre de la película cuando esto se hizo más popular, público. Pero yo me preguntaba, ¿son niñas que pueden jugar? Que tienen ese derecho garantizado previo al embarazo, ¿no? ¿De qué estamos hablando en todos los derechos humanos que no están siendo garantizados? Entonces, esa es una pregunta para mí que está bueno hacerse. Y después, ¿qué pasa después, no? Porque son niñas que están siendo madres también, cruelmente. ¿Qué pasa ahí en esa cadena del cuidado y cómo el Estado y la sociedad, digamos, permite que eso siga sucediendo y en qué condiciones se están maternando, ¿no? Esto de las donaciones fue también, digamos, no sé, un intento también de visibilizar no solo lo que está y sigue, ¿no? Sufriendo la salud pública en la pandemia, pero también había algo de la donación, de las donaciones que se traslade a la población, ¿no? Algunas de ellas que nos llamaban pidiéndonos pañales. Eso básico, con 13, 14, 15, 20, 22 años, pero necesitan pañales. O sea, imagínense, bueno, seguramente tengan también contacto, no sé, pero esa imagen para mí también me abre la pregunta de cuánta crueldad en este mundo, ¿no? Y cuánto como sociedad también estamos permitiendo en toda la cadena de derechos vulnerados. Por eso creo que hay algo ahí que sí, que es fino, que es un límite fino o un tránsito fino en relación a, o quedarnos con todo, ¿no? Con toda la complejidad de esos sentimientos que atraviesan, porque después están ahí sobreviviendo. Para mí es una película de mujeres que están sobreviviendo. Y ahí hay fuerza, ahí hay redes también, algunas más precarias, algunas más invisibles, algunas que no, ¿no? Pero hay redes ahí sosteniéndose, porque vuelven a su casa y pasa esto, ¿no? ¿no? Hay algo ahí del rol de la mujer cuidadora que están acompañadas muchas por sus madres, que también están atravesadas por esta infinidad de violencias y de derechos no garantizados, pero sin embargo, ¿no? Hay algo ahí que me parece que no sé, que creo que es el camino de ¿no? Del empoderamiento, esa gran palabra. Y el equipo, y digamos, las trabajadoras de la salud también, ¿no? Que vi mucha red también ahí. Si no podían resolver algo por ahí, no sé si está tanto en la peli, si se ve, pero bueno, está ese celular ahí con los contactos, con la red, con todo, bueno, cómo de alguna manera por fuera de esa institución que está, ¿no? Como puesta en el poder médico hegemónico, con un montón de cosas que no filmamos y que podríamos haberlo hecho, pero decidimos irnos al espacio de respiro, no sé, de algo. Bueno, es posible un espacio de escucha, es posible con sus límites, bueno, pero acá se puede sembrar algo, ¿no? En ese encuentro
y que esté la voz de las adolescentes también, ¿no? Que podamos escucharlas. Y también ahí toda la interpelación, ¿no? Cuando Anabela, de 13 años, dice, estoy en contra del aborto, filmar eso, para mí fue una clase de cine, no sé. Ella me enseñó más que los 3 años en la NERC. ¿Qué hago con esto que acabamos de quedar grabado en la cinta? Yo no puedo cortarle esa voz, no puedo cortar ese fragmento. Aunque me duela, no esté a favor de lo que dice, esté también ella enmarcada en todos los causales para llegar a una interrupción legal, pero está ahí firme con todos sus condicionamientos, pero está ahí firme. Entonces eso para mí ahí se sintetiza la película, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad con todo esto, ¿no? Y cómo se amplía también. Obvio que es importante el estudio, las cifras. Nosotros partimos también de las estadísticas, ¿no? Tuvimos que conocerlas, tuvimos que ir como en toda esa investigación más dura. Pero bueno, después está eso, ¿no? Que es lo real y la realidad, y ahí es todo ese campo de batalla donde lo que está en juego son los derechos, ¿no? Los derechos humanos, obviamente de salud sexual, reproductiva, no reproductiva, y el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Al acceso al alimento, al acceso a una vivienda, al acceso de poder disfrutar, ¿no? El deseo en toda su amplitud. Me fui por las ramas, pero bueno, el lugar de la cámara era el posible. Y bueno, y se ve que ahí, ¿no? Está esto de, bueno, escucharlas a ellas amplifica todas las contradicciones y la complejidad, ¿no? Como nos quedan muy pocos, 10 minutitos, y siempre damos como el espacio para preguntas, exclusivamente preguntas que quieran hacerle a Andrea, no relatos, reflexiones, sino preguntas sobre lo que consideren. Has lo va a moderar. Sí, la idea sería que sea algo bastante puntual y preciso para que Andrea lo pueda contestar, bueno, del modo más sintético posible, pero es que está tan bueno escucharte cuando te explayás que nos quedamos todos así como ser breve. No, el tema es que tenemos una limitación temporal, pero podría durar un rato más. Bueno, no importa. La cosa sería si alguien tiene ganas de preguntar algo. Ahí Gaby creo que quería preguntar algo y se van anotando en el chat y yo les voy dando la palabra. ¿Vale? Yo puedo pasar, digamos, de la pregunta si hay otras, si no, mientras tanto le voy preguntando. Por el momento no hay. Bien. Yo quiero contarte que me quedé con esta sensación y ahora vos lo traes, ¿no? Esto de escucharlas, esto de que ellas puedan tener su propia palabra y por ahí, nada, por ahí es recontra psicoanalítico, clase media burguesa lo que voy a decir, pero para mí las escuchaba siendo habladas no las escuchaba con palabra propia, ¿no? O sea, las escuchaba todo el tiempo siendo hablada por la familia, siendo hablada por la médica, siendo hablada por el patriarcado que nos coloca en este lugar de aparatos de reproducir humanos. No sentía que hubiese algo del deseo genuino, como si hubiese un deseo genuino. Está todo mal lo que digo, pero nada, quería decirte eso porque justamente vos hablabas de esto, ¿no? De dar la palabra, de dónde, cuándo. No, sentía que había mucha oreja, eso sí, me gustó un montón. Pero de deseo, no sé, acá hay muchos psicoanalistas en la sala y capaz que me van a tirar con un libro, con el segundo tomo de Lacan, pero tuve esa sensación. Sí, aparece de todo para mí. No soy tampoco psicoanalista, pero
cuento una breve anécdota que sucedió en un conversatorio, con una agrupación política en donde participaba así, militantes, y había un joven de 14 años, varón, que posicionó todo su decir sobre la película, ¿no? Obviamente a favor de la ampliación de derechos, de la separación de la Iglesia y del Estado, todo como... Políticamente correcto. Sí, y ferviente, ¿no? Y fue felicitado. Al mismo tiempo que fue cuestionada Anabela, o sea, bueno, Anabela no estaba ahí participando, pero su relato en la película, ¿no? Como ella no era su voz, y el chico sí, ¿no? O sea, y la misma edad, bueno, o casi la misma edad. Y yo me quedé con justamente esta reflexión. Son nuestros condicionamientos, ¿no? Es nuestro acceso, quienes también acompañan esa construcción, ¿no? De lo que sentimos y vemos del mundo. Me pareció como muy paradigmático cuando algo está por ahí más cercano a lo que pensamos y vemos del mundo, es como más posible que sea su voz, y lo otro vemos todos los condicionamientos, ¿no? Me pareció como muy fuerte porque sí, seguramente esté siendo hablada por todo eso, pero después se está construyendo en ese camino, ¿no? Aunque después llegue a su adultez o en su mayoría de edad, no sé qué, seguramente las marcas de la vida vayan llevándola para algún camino, ¿no? Y la construcción de su discurso, su propio discurso, su relación con su familia, con, no sé, su contexto. Sí me parecía importante el darle lugar a eso que yo creo que ella lo va a seguir sosteniendo, hoy lo va a seguir sosteniendo. Entonces, ¿cómo le voy? Digo, ahí me parece clave, obviamente, el acceso a la educación sexual integral, el poder poner en disputa todo el mundo, ¿no? Pero también es un proceso esa construcción que es la vida, ¿no? Y son las marcas de la vida. Y en este caminito, que ver que las más pequeñas, las más jovencitas, son las que más ímpetu al no al aborto tenían, ¿no? Bueno, en excepción de la de 15, que es acompañada por la mamá en la interrupción legal, por culpa, por no voy a matar la vida, un montón de cosas, y después las de 20, chiquitito, 20, están en otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya acarrean cuántos pibes, en qué condiciones materiales, concretas, reales, y bueno, y ahí está también la vida marcando, ¿no? Y también esto, ¿no? Que me parecía como el miedo que aparece a que les pase algo todo el tiempo, o sea, la exposición que estamos ahí, ¿no? Como esta condición de género, además de la interrupción insegura, el miedo a morir, el miedo a que les pase algo, el miedo a hablar, el miedo. Eso es violencia, ¿no? Y eso también aparece y aparece en momentos de deseo. Quiero construir una casa. Ni para mí, para mi hijo. O no lo voy a hacer por miedo que me pase algo, pero por mis hijos. O sea, también está atravesado ahí el mandato de maternidad, o como lo llamemos, no sé, ¿no? Sí, estamos atravesadas. Y yo creo que nosotras, clase media profesionales, también seguramente tengamos esos condicionamientos que nos tensionan también en nuestras decisiones, ¿no? Porque no somos libres. Por eso luchamos, ¿no? Para derribar al patriarcado. Bueno, queda poco tiempo y muchas preguntas. Entonces lo que yo propongo es que te hagamos las preguntas, te vamos haciendo las distintas preguntas y después vos podés encontrar algún modo de ir dando respuesta como en combo. Estaba Silvia que quería hacer una consulta. Necesitamos que las intervenciones sean como bien breves y puntuales.
Silvia, ¿cuál era tu consulta? Hola, buenas tardes. Hola. Andrea, excelente tu documental. No te cuestioné tu documental, sino que cuando puse a revictimizar lo vi desde el lugar de la salud, como institución que le hacemos decir a las adolescentes que tienen que hacer esto o lo otro. Nada más eso quería aclarar. Me sentí culpable. Gracias. Ay, Gracias. perdón, porque es muy fino ese testimonio también, es fuerte, pero es la piba que dijo, sí, quiero contar lo que me pasó. O sea, y a la vez estaba, ¿no?, en un lugar de mucha vulnerabilidad, en el sentido que todavía estaba terminando su estadía en el refugio. Por eso, perdón, si te sentí mal. Pero sí, y justo ese digamos, qué importante también la formación, porque por más adorable que sea, ella era una médica pediatra que atendía adolescentes y que no tenía herramientas para abordar ese tipo de testimonio, ¿no? Entonces, qué importante también que los equipos de salud sean como integrales o no sé, o que tengan también capacitación, porque es cierto que a veces aparece esa repregunta de ¿qué te pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo? O sea, no le podía entrar en su imaginario que era ese politraumatismo, ¿no? Y ella igual intentando acompañarla y al final, viste, bueno, bien, digamos, como seguí, no sé, como que intentaba darle algo, ¿no? Pero sí, qué importante eso también, esas capacitaciones que hay que hacer en todos lados, ¿no? Bueno, vamos con Luis. Hola, buenas noches. Bien, no, concreta, igual, seguramente, mi pregunta es, ¿qué pudiste averiguar en relación a la escuela, a la educación de esas chicas? Porque de acuerdo, porque es como que se nota, por ejemplo, que en el desconocimiento de la ESI es como que se nota mucho. Es decir, por ejemplo, la mayoría quieren tener el bebé, como decías anteriormente, la más, por ahí la que tiene 24 años, que ya tuvo varios hijos, es así. Por ahí habló del aborto y le gustaría abortar y demás. Pero la más chiquita, por ejemplo, es como que no. Entonces, en la escuela, si van a la escuela, a qué escuela van, qué acceso tiene, vamos a ponerle, qué educación tiene, hasta qué año llegaron. Me interesa eso, o sea, si averiguaste, si preguntaste eso a esas chicas. Déjame, Luis, hilar con el comentario que hace Natalia acá, que te pregunta, Andrea, cómo elegiste a las chicas que iban a aparecer en el documental, y dice que también le llama la atención la cuestión de la institución y pregunta si fue difícil acceder a los permisos para poder hacer el documental en este espacio. Y yo sumo una amiga, ya que estamos hablando de las chicas, que me gustaría saber si pudiste saber qué les pasó cuando vieron la peli, cuando se vieron ahí, qué reacciones hubo y qué respuestas recibiste vos. Para el momento estamos. Bueno, la mayoría había dejado la escuela previo al embarazo o ahí, digamos. Algunas podían esbozar este deseo de continuar. Pero bueno, hay esa gran incógnita. Nosotros no hacíamos las preguntas, sino que filmábamos como la guía de intervención de cada equipo, ¿no? Eso también intentábamos como, bueno, ¿qué es lo que pasa en estos dos hospitales? Como una muestrita de algo, una muestra, de eso que elegimos. ¿Cómo elegimos a las chicas? Obviamente hay una elección en el montaje final, pero previo, o sea, no es que podíamos conocer antes, sino que era lo que iba sucediendo esos días que estábamos. Sí podíamos, sí lo que elegimos fuerte, que tiene que ver con la institución, fue quiénes eran nuestras aliadas para esta película, ¿no? Quiénes
No fue difícil los permisos, no fueron difíciles, pero sí pasó algo una vez que estuvimos como adentro, ¿no? Bueno, ya con el permiso de estar y observar y conocer e ir ampliando la red de los equipos, como conocer, ¿no? Sí pasaba algo de quienes sentíamos que daban espacio a la película y quienes, sí, como cerraban puertas o inventaban cosas que no sucedían, ¿no? Eso también nos pasó, como en un área, en un momento nos decían, no, estamos armando justo, mirá qué bueno, justo estamos armando un embarazo, un consultorio para embarazo en la adolescencia interdisciplinario, ¿no? Y bueno, podemos ir a ver, y no estaba, y nunca estaba. O sea, también nos encontramos con esas cosas, ¿no? De, bueno, mostremos lo bien que trabajamos, puertas que se cerraron de equipos, de áreas, y lugares donde se abrieron, ¿no? Como que entiendo que tiene que ver con que veían también que es una película, que compartían la necesidad de hacer esta película, ¿no? Y de abrir también su privacidad, porque es un espacio íntimo. Aunque, vuelvo, ¿no? Al estar la cámara, hubieron ahí acuerdos de decir, bueno, intentemos que no... Ellas no preguntaban datos, digamos, de dirección o nombre completo, esas cosas las preguntaban fuera de cámara, como pequeños lugares donde podíamos como contener. Obviamente estaba siempre la posibilidad de que corten tanto la trabajadora de la salud, la médica, o la chica, digamos, ¿no? Además de mi corte, también ellas podían cortar en cualquier momento, y había veces que va a una parte y nos retiramos y seguía la intervención, ¿no? Y también eso estaba muy medido por las que estaban ahí haciendo esa entrevista, ¿no? Porque también quizás notaban alguna cosita que podían sobrepreguntar por, no sé, hacen ese trabajo, ¿no? Como de ir ahondando en el testimonio para llegar a algún, no sé cómo decirlo. Entonces sí habían esos cuidados, ¿no? ¿Qué más? O sea, lo de elegirla a las chicas. Entonces, sí elegimos esos espacios y después era, bueno, la que llegaba a la sala de espera, le contábamos toda la película. Teníamos como dos mecanismos, las que estaban internadas porque recién habían parido o las que llegaban a las consultas, tanto de este espacio de pediatría o en otro hospital sí había como específico de embarazo adolescente, de consultas, o que iban a servicio social, como teníamos como diferentes lugares a los que íbamos, como íbamos cronogramando. Bueno, tal semana vamos a lunes y martes a tal lugar y el jueves a tal lugar. Bueno, llegaban las chicas, se les contaba, la que decía que sí, ingresaba, se le volvía a contar todo, volvíamos a preguntar. Y bueno, y así se iba dando como la dinámica. Obviamente que después en la sala de montaje, o no sé, terminamos en el hospital de día uno de los hospitales tenía un hospital de día por patologías del embarazo. Bueno, acá ya vemos que no funciona, hay algo que no hay comodidad. Bueno, vamos a otro lugar, ¿no? Entonces, esa era como la elección. Y después en el montaje, sí fue la elección de, bueno, finalmente, cuáles son los relatos, ¿no? ¿Quiénes son? Eso fue también muy desde la emoción, creo yo, porque con Loli, la montajista, Loli Moriconi, ella hizo una lista de las frases que le había marcado al ver todo el material, y yo fui con la necesidad de ir primero seleccionar a las chicas que me habían marcado, digamos, con las que no se me habían borrado de la cabeza, ¿no? Y pasaba que coincidía mucho de lo que ella había sentido como que tenía que estar y lo que yo sentía. Y después fue una decisión, otra de las decisiones fue quedarnos en ese lugar. Obviamente que hemos filmado, no sé, en la guardia médica, la sala de espera, por ejemplo, no sé, o situaciones más de como de
hospital. Pero después, o así yo atiborrado de gente, peor que un subte hora pico cuando no había pandemia. Cosas que también tenían, marcaban, digamos, el estado de la salud pública o de esos hospitales, pero bueno, con esa intención. Y después sentíamos que la película era ahí adentro. Me colgué. Hola, hola. Estamos escuchando, ¿eh? Sí. Bueno, así que la elección fue eso, como las que quedaron así a flor de piel en la memoria de ese rodaje. Después se arma algo, esa voz colectiva, ¿no? Como no es solamente lo que le pasa a cada una, cómo puede, con lo que intenta querer, sino que se ve como los rasgos de todas estas violencias que marcaba Wandy al inicio, ¿no? Como aparecen en todas, en igual medida, todo esto. Entonces esa voz colectiva es como la emergencia y el grito final, ¿no? De un basta. ¿Me olvidé de alguna pregunta? Sí, de la reacción de las chicas. Sí, supiste. Las chicas. Sí, bueno, hicimos antes de que sea pública la peli, hicimos en los hospitales, en cada uno de los hospitales con ellas. Después algunas las fuimos a buscar porque no habían podido acercarse. Fueron proyecciones de mucha emotividad. Algunas que vinieron acompañadas con las madres, lo mismo, como ahí como una cosa muy de emoción. Primero, risas de la vergüenza también. Ay, estoy re gorda, estaba re gorda, esos comentarios como que descontracturaban. Y después, cuando pudimos poner un poco de palabra, todo eso, aparecían, no quiero ir como con cada una por algo de que es como su momento privado, ¿no? Pero sí pasó algo de esto, bueno, para que no le pase a otra. Qué bueno, pero para que no le pase a otra. Como que había una sensación ahí. Otra chica hablaba de, no, y matan a una mujer cada 25 horas. Como un comentario, ¿no? Que en realidad no está tan ligado a la película, pero que tiene que ver con lo que nos pasa a las mujeres. Entonces, habían como links en relación a eso, y sí, un abrazo, ¿no? O sea, pasó mucho también por el cuerpo, ¿no? Por abrazarnos. Algunas pudieron venir al estreno, también pasó algo difícil, o pasa todavía, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la materialidad concreta, que es, por ejemplo, en el estreno, costó reconectar algunas porque los celulares que teníamos ya no eran, porque se habían mudado, o sea, hay algo también de la precariedad de la vida que no permitió seguir en igual medida todas, ¿no? Las más armadas sí, y después fue respetar, las que quieran acompañar y venir, vengan, todas como, no hubo ninguna en ese estado final de la peli que haya dicho yo no quiero estar, que era como lo importante, digamos, habilitar, ¿no? Volver a preguntarse una vez que la película estaba terminada si se sentían que eran parte de la película. Fue vertiginoso, obviamente, porque cuando una película ya está terminada es muchísimo tiempo de trabajo, pero era necesario también ese momento. Pero bueno, fue el abrazo. El abrazo, algunas siguen en las redes, obviamente ahora el aislamiento no permite tanto contacto, algunas no tienen internet, lo que sabemos que sucede. O madres que están re orgullosas y replican cada noticia de la peli. Pero bueno, saben también a dónde ir cualquier cosa, ¿no? Si nos volvemos a perder. Que fue toda una búsqueda, la verdad, una investigación difícil con algunas, volver a encontrarlas. Bueno, gracias
Andrea, Juan, Gaby, no sé si quieren dar paso al cierre. Silvia pregunta cómo hacer para ver el documental. Podemos pasar Estaba en el formulario de inscripción estaban los datos para poder verlo. Así que, bueno, por ahí si manda el mail al Centro Tantoya, podemos... ahí lo copió Wanda. Genial. Gracias, Juan. Juan, ¿vos querés hacer el cierre entonces invitando al FICSE, contando de qué va? Dale. Hago el precierre. Dale. Bueno, quería invitarles a todos a que se sumen al FICSE, que será del 10 al 26 de septiembre. Es un festival de temática corpórea, un festival de cortometrajes con muchas propuestas transmediales, cuyo lema en esta edición es Géneros, y Gabriela Ramos es una de nuestras juradas de la selección oficial en competencia, junto a destacadas e importantes personalidades que nos hacen pensar en relación a los géneros. Nuestra madrina comadre, como nos gusta llamar, es Ana Cacopardo, y va a estar toda la programación de forma gratuita del 10 al 26 de septiembre. Lo hacemos completamente autogestivo, sin ningún tipo de financiamiento, y bueno, convencidas de que políticamente tenemos que defender y sostener estos espacios, así que es muy importante que se sumen a verlo, porque es un trabajo que venimos haciendo desde diciembre, y nada mejor que la gente lo pueda ver, todo lo que hicimos. Así que invitarles a que se sumen. Las redes sociales en Instagram es FICSE 2020, en Facebook es Proyecto Corporalidad Expandida, y bueno, ojalá que nos puedan acompañar. Gaby. Has, ¿estamos de brindis? Estamos de brindis. ¿Querés contar un poquito? Sí, bueno, es como así una alegría inmensa, inmensa para quienes trabajamos mucho, mucho, mucho con esto y para quienes ya no están y no pueden disfrutarlo. Estoy hablando de la sanción de la ley de cupo laboral trans. Sabemos que 1% es nada, sabemos que no alcanza solo con que sea en organismos públicos y que vamos por más, pero sabemos que es un piso importantísimo, porque no es solo el reconocimiento, diría Chantal Mouffe, lo que va a hacer que algún grupo minoritario logre desarrollarse, sino además las posibilidades concretas de oportunidades en un país que está devastado y que cuanto más necesita es de ir mirando esos pequeños colectivos que hay que fortalecer. Así que nada, felices hasta la victoria siempre, y un gran abrazo para César Sigliuti, que se fue en estos días, un luchador por la ley. Bueno, en este momento para Luana Berkins y Diana Zacayán, quienes dejaron su vida trabajando para que esto efectivamente sea una realidad. Y porque no vamos a dejar de luchar para que el aborto sea ley en un país donde, ¿no?, niña mamá ya sea solo un triste recuerdo del precámbrico patriarcal, ¿no? Así que bueno, nada, cerrar con eso. Agradecerles a todos por estar acá, decirles que no pensamos que íbamos a hacer tantos encuentros y que entonces ahora ya estamos programando el próximo, que es para octubre. Pero bueno, conéctense a las redes, así les decimos qué es lo que hay que ver para poder encontrarnos en el debate. Y si quieren volver a ver la cinemateada o compartirla, va a estar subido seguramente mañana pasado en nuestro canal de YouTube, Centro Tantoya. Bien. Bueno, con esto abrimos. Salute, Has, que veo que le agarró la alergia primaveral. Con esto abrimos los micrófonos, nos aplaudimos por habernos regalado esta tarde de compartir, y para Andrea, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hasta octubre, buena primavera. Nos veremos en las calles. Gracias. Ojalá. Abrazos de codo.